Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Givis. Buenas noches, doctor Álvaro. Aquí quien les habla, Joana Montenegro, psicóloga. Givis Sánchez, que en varios en vivos me acompaña, socióloga. El doctor Álvaro, les presento al doctor Álvaro, a quien vaya llegando y uniéndose a la transmisión. El doctor Álvaro nació en Barquisimeto. Estudió leyes en la Universidad Santa María. Hizo especialización en Derecho Penal. Tiene maestría en Derecho Penal. Es máster en Leyes Económicas Internacionales de la Universidad Warwick de Inglaterra. Concluyó el programa de negociación y avanzada en Nanyang Technology University de Singapur. Está certificado como especialista de delitos financieros y autolavado de dinero en los Estados Unidos. Ejerció la libre profesión como abogado penalista hasta el gobierno de Caldera, cuando lo llamó para ser asesor del Ministerio de Hacienda. En 1988, para la presidencia de Chávez, le correspondía entrenar junto a otros al ministro José Alejandro Rojas y su equipo. Allí no se le renovó el contrato. En el 2003 participó en el último concurso público de credenciales y oposición para juez penal. Calificó e hizo carrera como juez de primera instancia penal y juez superior. Desde el 2013 vive en los Estados Unidos. ¿Estamos en lo correcto, mi doctor? Se averiguó mucho más de lo que yo le dije. Claro que sí. Tanto averiguado que yo sé que está a punto de tener un bebé. Caramba, qué bueno. Sí. Buena psicóloga de investigación, ¿verdad? Soy muy afortunado y Dios me ha premiado con un precioso hijo. Amén, amén. Saludo aquí a Nardita también que nos acompaña y a cualquiera que nos vea, no solamente en vivo, sino después cuando nos vean en diferido. Doctor, mire, vamos a entrar en materia porque tenemos bastantes preguntas y quiero empezar de mi parte en preguntarle que el gobierno tiránico de Nicolás Maduro ha firmado tratados internacionales sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasará con ellos luego de que salgan del poder, doctor? Bueno, el artículo 154 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 establece el artículo 154 que todos los convenios celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de ser presentados ante el presidente para su ratificación. Como este es un paso que se ha obviado en muchos de los contratos de los que han sido suscritos por la República, entonces tienen que ser objeto de un detenido estudio caso por caso y una vez que se esté en el gobierno, iniciar una agresiva política externa de renegociación, de negociación en otros casos y de desconocimiento en otros. Porque hay países a los que una vez que han sido advertidos, pues dan la vuelta y no firman. Pero hay otros que por aquello de la lucha por el posicionamiento geopolítico, han decidido seguir adelante por los intereses también económicos que derivan de la firma de esos contratos y también por todo lo que ellos pueden obtener desde ahora hasta que no se sabe cuándo es que se va a tener que renegociar con ellos. Entonces China, Rusia, entre otros países, han decidido llevar adelante la celebración de estos contratos aún a sabiendas de que no se está cumpliendo con el procedimiento necesario para comprometer a la República. Sin embargo, ellos considerarán, en primer lugar, que le están haciendo la guerra a los Estados Unidos por una parte y por la otra los dividendos que se obtienen de este contrato desde ahora hasta que el contrato pueda ser desconocido
o hasta que el contrato pueda ser renegociado, pues puede valer la pena para ellos. Entonces, definitivamente hay que iniciar una política externa agresiva una vez que se esté en el gobierno para poder atender caso por caso qué es lo que va a suceder con todos esos contratos. Sí. Givis, te doy la palabra. Bueno, buenas noches, doctor. Hola, Un placer. Tengo que decirlo, muchas gracias, Giovanna, nuevamente por tu invitación. Este tipo de espacios enriquecen al venezolano, sí, sobre todo el que está afuera. Bueno, precisamente de ese tema tan importante como lo es lo que falta en nuestro país, lo que es ley y orden, la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral hizo a espaldas, hizo esa designación a espaldas de lo que realmente era legítimo y lo que establece la Constitución Nacional. Pero ¿cómo se consigue que el poder electoral recobre su legitimidad, doctor? ¿Usted qué opina de eso? Ok. La legitimidad del CNE, que es uno de los pilares, es el poder electoral y es uno de los pilares del gobierno. En muy pocas palabras, no se puede recuperar. Yo para poder hablar, en el principio, cuando hablamos de la validez de los contratos suscritos por la República, como estábamos hablando de un asunto externo, en donde como participantes tenemos a otros países, pues debemos reconocer que existía un procedimiento y ellos en muchos casos fueron los que decidieron ignorar el procedimiento y seguir adelante. Pero como ahora esto se trata de un asunto de orden interno, yo creo que es necesario hablar sobre la ley de leyes, que es la Constitución, antes de entrar a hablar sobre lo que es el CNE, la eficacia del CNE y la legitimidad del CNE. La Constitución de Venezuela, que es la que regula la conformación de ese órgano, fue un órgano que se fraguó en el año 99 bajo circunstancias emotivas, bajo circunstancias de adoración a un sujeto que decidió amalgamar 350 artículos en creo, 9 títulos y hacerse con él un traje a la medida que le sirviera como plataforma para él implementar ese fatídico régimen que nos ha traído hoy hasta aquí. Entonces, esa constitución que le sirvió a ese hombre tan maligno para destruir nuestro país, para disolver la nación, para humillar a los venezolanos, para entregar nuestra soberanía, para que nuestros enfermos se murieran en las calles, para que 5 millones y en vías de ser 6 millones de venezolanos tuviéramos que agarrar todos nuestros chécheres en 23 kilos en una maleta y salir corriendo como si fuéramos embajadores ad honorem por toda la faz de la tierra. Para eso sirvió esa constitución. Y además de eso, entonces, como la constitución también contiene algunos artículos que protegen los derechos ciudadanos en contra de los abusos del gobierno, entonces, cuando hemos tratado de utilizar esos artículos de aquel texto en favor de la ciudadanía, entonces viene la sombría y cruel conchupancia, por decir una palabra que me parece muy fea, pero la fiel solidaridad de la oposición con el gobierno y lo que ha hecho es atornillarlo, fortalecerlo y entonces utilizar también los artículos de nuestra Constitución para generar más frustración en los ciudadanos. Entonces, si la Constitución nos sirvió para que nos destruyeran, no sirve para que nos defiendan. Y además de eso, también tenemos hoy día políticos que están tratando de que se organicen movimientos en favor de regresar a la constitucionalidad. Yo sospecho de todo aquel que me pide que
hay que respetar la Constitución y hay que regresar a ella, especialmente siendo yo un hombre de leyes, especialmente siendo yo un hombre que estudió para eso, pues esta Constitución, después de haber pasado nosotros por el proceso de destrucción, por el proceso de frustración de que no hemos podido utilizarla para defender nuestros propios derechos, me convenzo de que es letra muerta. Si, si entonces asumimos que la Constitución es letra muerta, cualquier elección, cualquier constitución y cualquier procedimiento que ella contenga para elegir ciudadanos o para conformar instituciones, pues es simplemente inválida, es simplemente ineficaz y para mí es inexistente. Entonces, me gusta decir y que desconocer la Constitución y no como alguien que en estos días por aquí, por Twitter, que como han podido ver yo no soy muy activo, alguien me decía que estábamos desobedeciendo la Constitución y ese considero yo que no es el término correcto. El término es desconocerla, porque desobedecerla significaría reconocer que tiene alguna autoridad y para nosotros simplemente es el desconocimiento de su existencia. Pues mire, precisamente por eso vamos a ese imperativo, a esa gran necesidad. Y me gustaría, y creo que a muchos les gustaría saber el por qué precisamente, valga la redundancia, es imperativo desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99. Bueno, las razones por las que lo vamos a desconocer, por las que queremos desconocerla, o porque de hecho la desconocemos, es eso mismo, es simplemente su ineficacia. Se celebró en un momento coyuntural para satisfacer necesidades coyunturales. No es una constitución que se haya hecho para perdurar, que se haya hecho para permanecer en el tiempo. Yo diría que es mucho más, es mucho más fugaz que cualquiera de las otras instituciones que ha tenido Venezuela y además una de las más ineficaces, porque ha sido simplemente un traje a la medida de un grupo político que no le trajo ningún bien al país. Ay, Dios mío, así es. Bueno, y precisamente en relación a lo que es la ley y el orden, que es tan ausente en nuestro país desde hace tanto tiempo, ¿qué podría decirnos usted en relación a cómo sería un marco legal nuevo para que esto exista, para que impere la ley y el orden en Venezuela? Un nuevo marco legal pasa por una intervención militar, por una irrupción en el gobierno de un grupo como los repúblicos, de una ruptura con todo lo anterior, de una ruptura con todo lo que tiene que ver con el sistema chavista y de la reinstitucionalización de Venezuela. Hay que hacer crecer. A mí me parece un trabajo muy hermoso hacer nacer un país desde las bases, desde, desde las más, desde la estructura más baja que tengamos, porque no vamos a tener nada, no vamos a tener ni siquiera control sobre el territorio cuando cuando se irrumpa en el gobierno. Entonces, el marco legal tiene que venir dado dentro de una junta de gobierno que en su momento se va a decidir, que en su momento estará conformada por las circunstancias que priven en aquel momento. Todavía no estamos muy claros en cómo va a llegar ese gobierno al poder, porque las circunstancias se tienen que ir dando una a una. La dinámica va a ir determinando quiénes van a conformar la junta de gobierno, cómo va a estar, cómo se va a autogestionar y
definitivamente tendrá que ser, en inicio, tendrá que ser por decreto, como gobiernan los gobiernos de paz. Pues ahí precisamente, doctor, en esa esencia a la que usted se refiere de los repúblicos, ¿nos puede explicar precisamente a qué se refieren con la dictadura de la ley? Okay. Una república es una forma de gobernar. Una forma de gobernar en aquellos países en donde la soberanía la llevan adelante la gente, los pueblos, en donde lo que impera es la ley y no la coalición de partidos. En eso nos vamos a ir diferenciando de lo que es la democracia. No confundamos la república con dictadura. Dictadura de la ley es simplemente una manera severa, contundente, de decir que lo que impera es la ley y que se aplicará sin distingo y con absoluta severidad. Pero no tiene que ver con los regímenes dictatoriales a los que la gente los está asimilando y nos está confundiendo entre repúblicos y dictadores. No, no, no. Una república es la dictadura de la ley. Y usted quiere saber dónde existe dictadura de la ley, en los Estados Unidos. Aquí donde estamos hay una dictadura de la ley. Aquí se aplica la ley a blancos y negros, ricos y pobres, sin distingo. Aquí cualquier persona es susceptible de cometer un delito y pagarlo con la pena de muerte. Entonces, aquí de verdad que lo importante es escoger un sistema judicial impoluto, un sistema judicial que sea verdaderamente probo, un sistema judicial escogido con mucho cuidado. Aquí los magistrados del Tribunal Supremo son solamente 9, no son 35 y ahora creo que van a ser muchos más, como son en Venezuela. Aquí son 9 y son vitalicios. Entonces los magistrados no tienen la necesidad de cuadrarse con partidos políticos, no tienen el temor de expresar todo el conocimiento en una sentencia porque no van a ser sancionados, no van a ser destituidos, ni van a ser reprendidos por el partido político al que pertenecen. Ellos saben que ese cargo es de por vida. Ahora, salvo asísimas excepciones, los magistrados aquí pues cometerían errores graves de ética y entonces pues serían sometidos a un juicio. Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y aquí hay magistrados que duran 30, 40, 50 años y han visto pasar a todos los presidentes y todos los presidentes hablan mal de ellos. Todos, los de un lado y los del otro. Pero son magistrados respetables. Entonces, la dictadura de la ley comienza por un poder judicial sólido, impoluto, implacable, lleno de personas probas, con un pasado y con una vida, cosa que no se toma en cuenta. Cuando a uno le piden el currículum para un cargo, le preguntan dónde estudió y cuáles son sus títulos, pero nadie le pregunta a usted si sus padres eran casados, si usted vive en matrimonio, si usted tiene hijos abandonados, si usted es católico, si usted tiene una conducta moral respetable, si entre sus amigos usted cuenta con una buena apreciación. Aquí solamente se toma en cuenta los títulos académicos y los títulos académicos no hacen a la gente. Hay mucha gente sin título y hay mucha gente y hay muchas personas con títulos que no son gente. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis integral de las personas, incluyendo adentro de su vida personal, para ver cómo son en su matrimonio, cuántas veces se ha casado, cuántas veces se ha divorciado, cuántos hijos tiene fuera del matrimonio. Una persona que tenga varios matrimonios y que tenga hijos en varios matrimonios, no es una persona que puede sentir respeto por esa figura, por esa institución. Entonces, no habla muy bien de su estabilidad emocional, no habla muy bien de su conducta,
con el otro género. Entonces, yo creo que hay que hacer una escogencia muy delicada, una escogencia bien minuciosa de quiénes van a integrar el Poder Judicial. Antes de darle la palabra a Givis, aquí nos preguntan, doctor, qué considera, qué opina, qué considera usted sobre esos magistrados vitalicios. ¿Qué opinión tiene al respecto? Oh, yo creo que está muy bien hecho. Si se hace una escogencia, primero hay que escoger el plantel de personas que van a fungir como los que son los que eligen. Primero es que hay que escoger el CNE. Esa es la principal. Sí. ¿Cuál es el comité de selección para esos magistrados? Ese comité debe estar integrado por personas que tengan el mismo background personal y académico que las personas que ellos van a escoger. Y después que se elija a los magistrados, a mí me parece perfectamente válido que se escoja magistrados vitalicios y también pues que pueden ser expuestos a procedimientos administrativos o disciplinarios a lo largo de su carrera si se alejan de la justicia y de la ética, pues tienen que ser sometidos necesariamente a juicio y expulsión y hasta sanción. Pero el término de magistrado vitalicio no me asusta. Así es. Givis. Bueno, usted está hablando de que en relaciones repúblicos se trata de una dictadura de ley, ¿sí? Sin embargo, ¿en qué se diferencia una dictadura de ley tipo Pinochet, tipo Pérez Jiménez, a la de un gobierno de repúblicos? A ver, Pérez Jiménez manejaba la doctrina del bien nacional. Ese era su faro filosófico, el faro filosófico de su ideología política. Pérez Jiménez fue un hombre si necesitamos encerrarlo en una ideología, yo diría que era un hombre de derecha, con todos los ridículos que eso hoy día suene. Era un hombre de derecha con una fuerte carga de militarismo, de conservadurismo y de nacionalismo. Yo creo que Pérez Jiménez tuvo avances importantes, significativos, en materia social, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de utilización de los recursos del Estado, en estabilización económica, fortaleció nuestro signo monetario y fue un fuerte represor de sus opositores políticos. Los torturó, muchos de ellos fueron asesinados. Y si me tocaría rescatar algo del gobierno de Pérez Jiménez, como para yo sugerirlo en un gobierno de república, yo diría que entre las cosas importantes de Pérez Jiménez estuvo la ley y el orden. Pérez Jiménez le devolvió la tranquilidad a las calles de Venezuela. Pérez Jiménez le devolvió la justicia a la colectividad. Funcionaban los tribunales, funcionaba el poder coercitivo del Estado, funcionaba la amenaza de la ley, funcionaba. También funcionó ¿cómo se llama? El mercado. Pérez Jiménez puso a funcionar a Venezuela. Pérez Jiménez colocó junto con Juan Vicente Gómez, esto es otra discusión, y en donde el maestro Franceschi me daría una clase muy abundante en esto, pero yo diría que Juan Vicente Gómez fue un hombre que junto a Pérez Jiménez pusieron a Venezuela en la modernidad. La sacaron de la prehistoria
y nos pusieron en la modernidad. Así que yo aplaudo en gran medida lo que hizo Marcos Pérez Jiménez y no compartiría las restricciones a la libertad de expresión, porque en un gobierno de república tenemos como principio la libertad de expresión plena, la libertad de expresión, la libertad de ideología, la libertad de culto, libertades absolutas para que el ciudadano se sienta libre. En eso no compartiría el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Tampoco compartiría la tortura y la persecución de los opositores políticos, porque aunque una está conectada con la otra, pues es necesario decirlo para aclarar dudas si a alguien le queda, si a alguien le queda algo pendiente. Con respecto a Pinochet, la historia se me parece mucho a una que estuvimos nosotros a punto de vivir. Y es que por allá por el año 1970 ganó Salvador Allende en una coalición de partidos socialistas y comunistas. Y como primera medida, pues nacionalizó todas aquellas empresas que gestionaban los servicios básicos, la luz, el agua, la telefonía. Díganme si hasta ahora se parece a algo que nosotros vivimos. Después de eso, comenzó, como rápidamente debe comenzar en cualquier sociedad que se le prendan las alarmas, comenzó un descontento entre el empresariado, entre la ciudadanía, y ese descontento llegó a las Fuerzas Armadas. Allá estaba Augusto Pinochet como comandante en jefe. Le dio un golpe de Estado y en el año 73 le dio un golpe de Estado, y cuando los militares estaban entrando al Palacio de Gobierno, pues Salvador Allende decidió que él no podía enfrentar aquello y se suicidó. Entonces, me parece, me parece muy cobarde, pero ya está muerto y no hablaremos de él. Entonces, ok, Augusto Pinochet, después de aquello, creó el DINA. Una de sus primeras medidas fue crear el DINA, que era una suerte de DICIT, era la Dirección Nacional de Inteligencia. Y tuvo persecuciones serias y fuertes, y murió mucha gente, pero sin embargo colocó a Chile en la vía del progreso. Pinochet, en el gobierno de Pinochet murieron alrededor de 40.000 personas a manos del gobierno. Yo no sé si ese número de muertos, yo quiero que yo quiero que me escuchen sin filtro. Yo voy a hablar completamente sin filtro, porque es la mejor manera de que podamos hablar como que si estuviéramos en la casa. Total. A veces hay cosas que no se pueden decir, porque entonces hay que ser, porque pueden ser entendidas como que si tú eres un insensible o como si no. Pero es que en estas cosas hay que ser bien pragmático y hablar realmente en los términos en que son. Dígame usted, si 40.000 muertos por traer un país, 40.000 muertos que no eran todos enemigos políticos, porque la política debe existir, la oposición debe existir, la diversidad de ideologías debe existir. Pero no todos los 40.000 que murieron fueron políticos. Entre esos murió mucho delincuente. Y la verdad es que a mí la vida del delincuente que merece la muerte no cuenta igual que la muerte de un político que estaba en el ejercicio de un derecho ciudadano. Pero si 40.000 muertos es el número por el que hay que devolver la vida a 30 millones de venezolanos,
anóteme en la lista para yo comenzar a trabajar en ese número. 40.000 muertos suena poco para lo que debería hacerse en Venezuela y poder regresar a Venezuela a la vía de la prosperidad y de la sanidad. Así que, ¿en qué se parece Pérez Jiménez y Pinochet a lo que sería un gobierno de repúblico? No se parecen gran cosa, pero en la severidad de la imposición